Bienvenidos amigos coleccionistas una vez más a Major Collections. Esta vez traemos este figurón de Michael Keaton de la marca Hot Toys. Este Batman es de la película de 1989 de Tim Burton. Vamos a ver las reseñas y el unboxing. Vamos a ver qué tal está porque esperé como un año más o menos para esta reserva. Vamos a las impresiones. Y héroes listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura ocupando a Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Major Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Cada día una nueva adquisición. Major Collection, reina la pasión. Desde el Kamehameha hasta el Batarang, Major lo tiene todo, es un mastermind. Marvel y DC, todos juntos aquí. Vamos a comenzar por la caja. La caja al frente viene lo que es el logo de la película de 1989 de Tim Burton. La figura viene en escala 1:6, así como todas las figuras de Hot Toys. Estas figuras son articuladas. En la parte de atrás, pues nada más viene aquí lo que son imágenes de Batman, lo de la marca de Hot Toys. A los lados viene igual la marca de Batman. Acá igual al frente. Vamos a proceder con abrirla. Aquí al frente se puede ver lo que es la figura con todos sus accesorios. En la parte de un costado igual viene el logo de Batman. En la parte de atrás viene dibujado, pues yo creo que accesorios que vienen en la parte de adentro. Vamos a proceder a abrirla. Y vamos a hacer algunas tomas de cerca para que la puedan apreciar mejor. Primero vamos a abrir aquí lo que son algunas partes que vienen. Al frente viene este empaque con todos los accesorios. Ahorita vamos a hacer una pequeña toma. Y lo que es en la otra parte ya viene la figura de Batman de Keaton. Estas figuras vienen muy bien protegidas y la mayoría son de caucho con tela, ¿sí? Con unos detalles muy, muy buenos. Vamos a ver algunas tomas de cerca. Aquí podemos apreciar los accesorios que vienen. Y la figura de Batman. Aquí podemos apreciar unos accesorios. Y por aquí la figura de Batman. Con algunos mentones intercambiables. Y vamos a proceder a sacarla para apreciarla mejor. Bien, vamos a sacar la figura. Vamos a ponerla aquí a un lado. Vamos a proceder a sacar. Tiene dos mentones para poder intercambiar. Uno viene con sangre y el otro con una expresión diferente también. Ahorita vamos a colocarlos. Viene también con una base. Una base para poderlo colocar. Y este que es para sostener a la figura. Y por acá lo que son los accesorios. Viene con varios pares de manos. Exactamente vienen tres pares de manos intercambiables. Imagino que van a ser para poder colocar algunos accesorios que vienen aquí. Y podemos ver con más detalle los accesorios que vienen. Vienen 3 par de manos. Vienen unos báculos, bastones,
la pistola, un batarang, un zapato, dardos, estrellas y ya no recuerdo algunas otras piezas como esta. Esta. Vamos a proceder a ver ahora lo que es el Batman. Volvemos con la figura ya para ver algunos detalles. Empezamos por la parte de abajo. Estas figuras, como les comenté, tienen articulaciones. Tiene articulación en la parte de abajo, en la bota, nada más lateral. No tiene en la punta del pie. Algunos que tienen en la punta del pie, esta figura no. Viene en un plástico rígido. Alrededor tiene plástico mate y al frente tiene un plástico un poco más brilloso. En las rodillas sí presenta articulación. Muy buena articulación. Se mueve muy bien. Pero en estas figuras hay que tener cuidado con las poses, ¿sí? No exponerlas por mucho tiempo en estas posiciones, porque si pueden apreciar, aquí se hacen los dobleces de lo que es la rodilla, y con el tiempo esto puede dañar. Como es caucho, todo lo que es lo negro de las piernas y pecho es de caucho. A los brazos también, la parte de los bíceps, todo eso es caucho. Si con el tiempo se puede llegar a dañar. ¿Por qué? Por lo mismo reseco, la resequedad se va haciendo en el caucho, puede llegarse a romper. Entonces yo les recomiendo que no las expongan en poses muy expuestas a los dobleces, ¿sí? La otra rodilla igual, ¿sí? Se fijan cómo se dobla completamente. En la parte de la cadera tiene para poder hacerlo un poco más para atrás, más para adelante. Su cinturón completamente amarillo, el amarillo clásico de la película, igual que el logo clásico de la película. La musculatura que tiene en el pecho, en el tórax, muy bien hecha, muy bien detallada, con algo de textura. Tiene textura lo que es el caucho. También es caucho, todo esto es caucho, se siente aquí, ¿sí? Está duro la parte de acá arriba porque tiene lo que es el torso, la parte del mono, la parte de adentro sí lo hacen duro, pero todo eso está cubierto por puro caucho. Las manos. En las manos podemos apreciar por la parte de adentro cómo tiene esto plateado en las manos. Tienen muy poco juego de muñeca. Sí se pueden mover, pero no mucho. Para esto, para si la quieren que se mueva un poco más, la parte del antebrazo donde están los picos se puede subir un poquito. Y esto hace que pueda tener más articulación lo que son las muñecas. Pero se alcanza a notar por dentro donde ensambla, ¿sí? Entonces, unas por otras. Si quieren un poquito de más movimiento en la muñeca, pueden subirle un poquito más esto, tiene más movimiento, pero se va a ver el encaje. O lo pueden bajar. Ahí no se ve nada el encaje, pero tiene menos movimiento la muñeca. La parte del antebrazo, también, no es de caucho, este es un plástico duro mate, lo igual que los picos. Los bíceps, toda parte del brazo, esto es igual caucho, igual de la misma manera que las piernas, las rodillas se pueden doblar, ningún problema. De la misma manera se doblan, se hace el doblez en la parte del bíceps, del antebrazo. Entonces esto hace que con el tiempo, yo creo que bastante tiempo, puede llegarte a suceder alguna avería. Ha llegado a pasar con algunas figuras anteriores de Hot Toys. Llega a empezarse a romper, pero ya con mucho tiempo. No sabemos si estas figuras nuevas ya hayan arreglado eso o sea exactamente el mismo caucho y pueda llegar a ocurrir. Los hombros también tienen su articulación, muy poca para atrás, muy poca para adelante, pero si la tienen hacia arriba se puede un poco más, pero
puede también de la misma manera, si abro mucho la parte de la axila, aquí se estira mucho el caucho, también puede llegar a romperse. Entonces yo les recomiendo una pose menos, que se doble menos la figura para que no vaya a ocurrir ahí algún daño. Aquí ya le quitamos el mentón que traía, le pusimos este mentón con sangre. La cabeza no gira, nada más la mirada para adelante. Y para quitar el mentón es necesario quitar la cabeza, nada más esta presión. Sale a presión. Y con el accesorio que viene aquí, con este, nada más es por la parte de adentro se alcanza a ver lo que es la parte del mentón, se empuja y aquí ya salió, miren. Sale el mentón y se puede poner otro sin ningún problema. También cabe mencionar que estas figuras, los ojos se pueden mover. Por aquí mismo adentro, con esta misma pieza, podemos nosotros hacer que la figura esté mirando de lado, hacia arriba, para un lado, para el otro, para donde ustedes quieran. Pueden moverlo con este accesorio. Por dentro pueden estar moviendo los ojos y dejarlos como ustedes más les guste. Vamos a volverla a poner. Se me olvidaba esta otra parte. La capa de tela se siente de buena calidad. La tela, esta capa tiene un alambre a la orilla y un alambre en la siguiente unión, porque son varias, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 uniones me parece. Y nada más en las primeras 2 uniones llevan unos alambres que son para que ustedes la puedan posar. No son muy fuertes los alambres, más que nada es para acomodarle la caída hacia el frente o hacia un lado. Depende cómo la quieran posar ustedes. Lo que son los ojos, la cara, están increíbles. Lo que son la cara, los ojos. Es Michael Keaton aquí, revivido en miniatura. La máscara, muy bien detallada. Vamos a ponerles imágenes de más de cerca para que la puedan apreciar bien.
gracias a nuestros amigos de Toys Coleccionables, que ahí fue donde pudimos conseguir esta figura en preorden. Y pues esperamos que les haya gustado esta figura de Michael Keaton de 1989. La figura espectacular, a mí me gustó muchísimo. Se une a las otras Hot Toys que tenemos ya. Y si les gustó este unboxing, déjenos por ahí un comentario. Denle like a la campanita, suscríbanse, que vienen más figuras como estas y de muchas otras más. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego. Mayor Collection.